La diferencia, pues es que se notaba, no solo yo que lo notaba, sino el resto también. Yo veía que el resto lo notaba, mis padres sobre todo, mis padres desde que yo nací lo notaron. Yo quizás el Asperger no se me notaba por el típico Asperger en el que la persona es hiperactiva, sino todo lo contrario. O sea, yo tenía como falta de reacción a los estímulos, ¿no? De hecho, yo hoy en día a mí se me cae un vaso o algo y yo no tengo reflejos, o sea, no me sale el cogerlo, yo lo miro ahí y luego mi madre me dice, pero haz algo, ¿no? Y no sé, tengo esa falta de estímulo, pero bueno, con el tiempo se mejora. Y entonces fue un alivio, pero también fue un shock porque yo me sentía diferente, pero no me sentía lo suficientemente diferente como para que me diagnosticasen algo, porque, ostras, es que te dicen que tienes síndrome de Asperger, te dicen que tienes un trastorno del espectro autista y tú dices, porque yo conviví con un chaval con autismo cuando yo iba a sexto de primaria, yo tenía un compañero que tenía autismo, obviamente un autismo más severo. Yo había visto películas de Asperger, o sea, yo el Asperger a mí ya me lo habían nombrado, ¿no? Y entonces yo no me identificaba con eso para nada, pero luego empiezas a investigar el Asperger en mujeres y entiendes un montón de cosas. Yo me siento identificada con absolutamente todos los rasgos. Y entonces empiezas a entender un montón de cosas, empiezas a ser menos exigente contigo mismo, porque yo era muy exigente, o sea, yo que si tienes que socializar, que si vas al instituto y tienes que esforzarte en esto, y te cuesta mucho porque no tienes la herramienta social, no naces con esa neurotipicidad, ¿no? Entonces, es complicado, pero con el diagnóstico te dejas de exigir tanto, ¿no? Entonces, pues nada, vamos a estructurarlo así, vamos a hacer una parte de inflexibilidad, otra de hipersensibilidad y nos vamos a centrar ahí. Luego, si tenéis alguna duda de cualquier otra cosa, me podéis preguntar sin ningún problema. Bueno, ya sabéis que hoy en día el Asperger está, por hacer una pequeña introducción, el Asperger está, que lo han cambiado, ¿no? Ahora hay TA1, TA2, TA3, antes estaba de otra forma. A mí, ¿qué quieres que te diga? Sinceramente, para mí que te digan Asperger o Asperger TEA, TA1, a mí eso me es indiferente porque realmente lo que importa luego es el buscar soluciones, el entender lo que hay detrás, y me va a dar igual que se llame TA1, que se llame autismo, que se llame Asperger, que se llame como quiera llamarse. Hay que ir al más allá, no nos tenemos que quedar simplemente con la etiqueta y ya está. Bueno, yo hago a veces una diferencia, muchas veces se tiene como ser o tener Asperger, ¿no? Para mí realmente una cosa es tener rasgos Asperger, que eso hasta las personas neurotípicas podéis tenerlo, pues el Asperger tiene unos determinados rasgos y con esos rasgos se acaba dando un diagnóstico, ¿no? Pero claro, tú dices una persona neurotípica puede ser inflexible también. Mi hermano, yo soy muchísimo más flexible que mi hermano y mi hermano no tiene Asperger. Entonces, una cosa es tener rasgos, que se puede tener un 50, 60, 70% de los rasgos, lo que quieras. Otra cosa es tener Asperger, que tener Asperger es cuando cumples con el 100% o con el 90% de los rasgos. Y otra cosa es ser Asperger. Ser Asperger yo hago la diferencia en que ser Asperger es que el Asperger te controla a ti, ¿no? Y tener Asperger tú controlas al Asperger. Entonces, cuando el objetivo está ahí en conseguir tú controlar a tu Asperger. Ya os hablaré luego de una estrategia que yo utilizo que se llama, bueno, yo la he llamado la personificación y ya os hablaré de ella. Y bueno, la diferencia, pues eso, ¿no? Pero esto hay que tenerlo claro. Una cosa es tener Asperger y otra cosa es serlo, y va en función de si tú lo controlas o el Asperger te controla a ti. Entonces, bueno, mi Asperger, pues yo tuve, pues obviamente naces con Asperger, ¿no? En la etapa infantil, de los 1 a los 3 años, a mí me ocurría eso. Yo era una persona muy tranquila, yo tenía muy poca capacidad de comunicación. Yo sí que hablaba, pero hablaba muy poco. ¿Por qué? Porque no lo veía necesario. Yo era una persona que observaba muchísimo. O sea, me acuerdo que mi padre me contaba que yo, pues, la primera vez que vi el mar, ¿no?
con año y medio, no sé, o 2 años, yo cuando me quedé mirando, cuando vi el mar por primera vez, fue como me pegué quieta como un palo mirando el mar como media hora. Media hora, 3/4 de hora, eso es una persona neurotípica, aunque tenga 2 años, no lo hace. Y cuando yo ya observé todo lo que tenía que observar, pues empecé a reaccionar y empecé pues a meterme, a jugar con el agua, lo que fuese, pero necesitaba mi tiempo de observar las cosas. Y hoy en día me ocurre lo mismo. Necesito mi tiempo de si hay algo nuevo. Yo soy pura observación y a mí no te me pongas a hablar en ese momento porque estoy distraída con otras cosas. Luego está el tema de las horas de sueño. Muchas veces en el Asperger se tiene esta cosa de los trastornos del sueño, ¿no? De pues insomnio y cosas así. A mí me pasaba quizás lo contrario. Yo era una persona que dormía muchísimo, bueno, y sigo durmiendo mucho, y eso se debe a que tanta hiperestimulación, tanta historia, yo necesito descansar. Y yo cuando llega el día necesito dormir mucho para descansar toda la energía que he gastado, incluso el hablar, ¿sabes? El mirar a los ojos, o sea, cualquier estímulo necesita su descanso. Luego ya conforme fui creciendo, pues la literalidad se notó. Bueno, yo tengo una anécdota que la he contado ya un montón de veces, que es que yo cuando tenía 3 años iba a la guardería. Mi padre me pregunta, oye, ¿qué tal con tu amiga Aminata? Pues así se llamaba la chica, pero yo no me acordaba. Y tu amiga negra, Aminata, y yo le digo, pero que amiga negra, no sé. Y cuando caí en que era Aminata, le dije, pero papá, esa amiga no es negra, es marrón oscuro. Entonces, claro, ahí mis padres empiezan a darse cuenta de que mi mente funciona de una forma diferente y quieren ir en busca de algo, pero no saben a dónde acudir. Mi padre sí que le decía a mi madre, oye, tendríamos que ir en busca de un diagnóstico, tendríamos que ir a buscar algo. Y mi madre decía, no, chico, déjalo que nada, pues la chica es así, ya está. Con el tiempo, pues obviamente ellos también han tenido que pasar su duelo, ¿no? Y aceptarlo. Y luego, pues en la etapa adolescente, yo creo que esta es una de las etapas más duras, porque al ser adolescente ya empiezas como a reflexionar un poco. Bueno, todos sabemos lo que es un adolescente. Entonces, ahí hay una etapa en la que existe lo que es el bullying. ¿Por qué las personas con Asperger suelen ser más o con TEA más propensas a sufrir este tipo de situaciones? Por esa vulnerabilidad, por esa incapacidad de socializar, por un montón de cosas que tal y como está el mundo, bueno, cada vez vamos a mejor, pero al menos en mi época, tal y como estaba el mundo en ese momento, yo me mostraba tal cual era y yo lo que recibía era rechazo. Yo he vivido un montón de situaciones en mi vida en las que tú sufres rechazo y a eso es a lo que me refiero cuando yo me sentía diferente y el resto también veía mi diferencia, pero no la veía en sentido positivo, la veía en forma de rechazo. Y yo digo, jolín, ¿qué estoy haciendo mal yo? ¿Cómo me estoy comportando? Porque me costaba socializar un montón, que los demás lo ven como algo malo, ¿no? Y entonces eso hace que te frustres, hace que te cueste aceptarte, te baja la autoestima, y eso son situaciones pues que en el colegio, en casa, hay que estar un poco con los ojos abiertos, ¿no? Y luego llega la época del diagnóstico, pues imaginaros, si yo me sentía diferente y yo había sufrido o tenido tantas situaciones en las que yo no entendía nada, pues el diagnóstico obviamente con el tiempo es un alivio. ¿Y qué es lo que ocurre ahora? Que desde el diagnóstico yo he tenido un crecimiento personal increíble, ahora soy una persona súper flexible, la autoestima me ha subido un montón y me creo estrategias para buscar soluciones, porque no es cuestión de curar, es cuestión de avanzar, es cuestión de que necesitas llegar a lo que llega la persona neurotípica, pero por otro camino, porque tú tienes una forma de procesar la información distinta y no se puede ir por el mismo camino, hay que buscar otras estrategias. Entonces, la inflexibilidad es una de las partes quizás más importantes del síndrome de Asperger, ¿no? Y mi pregunta es, mi reflexión, ¿se es inflexible porque se es inflexible
o se es inflexible por necesidad. Es decir, yo soy inflexible porque yo no entiendo los convencionalismos sociales, porque yo no entiendo cómo funciona el mundo, porque necesito crearme un mundo ideal en mi cabeza. Entonces, cuando la gente hace cosas que se evaden de ese mundo ideal que tú te has creado, es como no te sale seguir eso, necesitas tu mundo, pero precisamente por eso, porque no entiendes los convencionalismos sociales. Entonces, se es inflexible porque lo necesitas, porque si no, ¿cómo funcionas? Necesitas unas pautas, necesitas una rutina, necesitas una estructuración, que es que si para poder entender el mundo, para poder llevar tu vida de la mejor manera posible, no sé, es inflexible así sin más. Entonces, claro, esto puede derivar una serie de consecuencias, ¿no? Pues sobre todo de cara al resto, que el resto te vea pues que no está siendo flexible. Ostras, que es que mi madre me decía, es que tienes que ser un poco más abierta de mente, es que tienes que ser flexible. Y yo muchas veces pienso, jolín, me estás diciendo algo y tú eres abierta conmigo. Porque yo muchas veces le contaba cosas a ella que para mí eran importantes o ocurrían determinadas situaciones y yo veía que ella no estaba siendo flexible conmigo. Me pides que sea flexible cuando tú no eres conmigo. Pues siendo que el padre es la persona adulta, pues yo creo que habría que empezar porque el padre o el profesional o la persona adulta fuese flexible con la persona Asperger, porque un niño de 3 años o de 10, de 12 no tiene la capacidad tan alta como tú para flexibilizarse. Entonces yo creo que tiene que ser la persona adulta quien dé el primer paso. Tipos de inflexibilidad. Bueno, yo en mi cabeza o mi forma de clasificar las inflexibilidades son estas, ¿no? Tendríamos, según mi punto de vista, 4 tipos de inflexibilidades diferentes o las más comunes, ¿no? La inflexibilidad espacial, la inflexibilidad temporal, la inflexibilidad social y la inflexibilidad racional. La inflexibilidad espacial, ¿esto en qué consiste? Pues está relacionado con los espacios, obviamente. Pues, o el cambiar de clase, por ejemplo, si estás en el instituto y de repente te cambian de clase, jolín, no, yo quiero dar la clase en el mismo sitio, pues estás teniendo una inflexibilidad de cara a un espacio. O en casa, ¿qué quieres que te diga? A mí me es imposible lavarme los dientes en la cocina o lavarme los dientes en mi cuarto. Yo a veces veía a mi madre que salía del baño con el cepillo de dientes en la boca y que se paseaba por su cuarto. Yo no le decía nada, pero yo pensando, ¿pero qué está haciendo esta mujer? O sea, no... y entonces... O cuando mi hermano cogía un vaso, unos cereales y se los llevaba a su cuarto, mi mente era como que no cabía, no... Eso no puede existir, o sea, eso está mal. Hoy en día no me sigue sin salir, pues porque cada cosa tiene que ir en su sitio. De hecho, mi madre, cuando me hacía la cama, claro, porque vas al instituto, no te da tiempo a hacer la cama, me la hacía mi madre. Y yo, mami, me gustan los peluches, yo tengo un montón de peluches en mi cama. Mi madre nunca ha sido capaz de poner todos los peluches en orden. O sea, y yo, a ver, mamá, ¿cómo te hago entender que tienes que ponerlos en orden? Es que casi estaba por hacerle un dibujo y que siguiese el dibujo cada vez que pusiese, no sé. Para mí el cuarto era como diferente si cambiabas las cosas, ya no era mi cuarto, ya era una cosa distinta. Entonces, cada cosa tiene que ir en su sitio. Y esto es lo que es la inflexibilidad espacial. Y yo creo que la mayoría de las personas con Asperger tenemos alguna situación de estas, ¿no? O un sitio desconocido para reconocer personas. Esto también choca. Hay una cosa en el Asperger, bueno, que se va del tema que se llama la prosopagnosia, ¿no? Que te cuesta reconocer caras. También influyen mucho los espacios. Yo, es lo que digo, yo no tengo una madre, yo tengo varias madres. Pues tengo la madre con la que voy a comprar en el Mercadona, la madre con la que estoy en casa, la madre que me acompaña al médico, y tengo un montón de madres diferentes dependiendo del espacio donde está, ¿no? Y entonces mi madre es como la suma de todas esas madres, ¿no? Y yo siempre digo que yo tengo un montón de madres, que no tengo solo una porque lo veo de una forma diferente.
Luego está lo que es la inflexibilidad temporal. Aquí me voy a detener un momento porque mi mente funciona muy, muy distinto. Obviamente tiene que ver con el tiempo y obviamente tiene que ver con los imprevistos, con la incertidumbre, con las rutinas diarias, con los horarios, ¿no? Entonces, ¿cómo funciona mi mente? Yo en mi mente, bueno, yo pienso en imágenes, yo tengo una mente muy visual y yo en mi mente lo que tengo es un calendario, ¿no? Una línea del tiempo que le llamo yo. Entonces ahí tengo pues las estaciones, los meses, los años. Dentro de cada mes tengo las semanas, dentro de cada semana tengo los días y dentro de cada día tengo la estructuración de cada día. Entonces, ¿qué pasaba? Porque yo era inflexible, porque yo de pequeña a las 8 tenía que estar metiendo la pierna en la bañera, a las 9 tenía que estar cenando y a las 10 tenía que estar en la cama. Y mis padres a veces tenían que anular planes para que yo pudiese seguir todo eso. Yo lo tenía que hacer así porque yo tengo una línea del tiempo y yo cuando pues si a las 8 me tenía que duchar, yo en el momento de las 8 me ponía como una pegatinita, ¿no? Me ponía una pegatina que ponía momento de la ducha y yo tenía que seguir eso. Y como me había puesto una pegatina, pues no podías poner una pegatina encima porque primero tenías que hacer eso. ¿Qué es la estrategia que he desarrollado ahora? Pues cuando me di cuenta de que quizás estaría bien ser un poco más flexible, pues yo en vez de ponerme una pegatina, me puse, lo transformé en un velcro, ¿no? Si tú pones un velcro, lo pegas, lo despegas y puede ser más flexible. Y gracias a esa estrategia, pues yo funciono mejor. Claro, los imprevistos, bueno, yo tengo la suerte de que tengo una madre que no es para nada rutinaria y que es muy, muy el sobre la marcha, te dice, pues iré a comer hoy, iré a comer mañana, sobre las 3 estaré allí y a la media hora te cambia de opinión y a la media hora vuelve al principio a ver, mamá, aclárate, porque no sé, entonces yo consigo llegar a un punto medio con la gente, yo digo, vale, pues yo soy flexible X tiempo, pero cuando ya me cambias de opinión tantas veces digo, a ver, tú una cosa segura y no me hagas más lío porque si no... Entonces, ¿qué es lo que ocurre con los imprevistos? Que si yo en mi línea del tiempo me pongo una pegatina y ocurre algo, por ejemplo, yo voy a inglés de 8:30 de la mañana. Imagínate que ha ocurrido algo que es mucho, no sé el qué, pues que es mucho más grave o más importante que el ir yo a clase de inglés. Como yo tengo en mi cabeza estructurado que voy a ir a inglés y aunque yo sepa que es mucho más importante, yo voy a ir a inglés porque ya lo tengo pensado en la cabeza, ya lo tengo planificado y el hecho de cambiar de plan me satura o me agobia porque no sé, como no entiendes los convencionalismos sociales, el cómo funciona el mundo social, te ves en un momento de esos y tu pregunta es, ¿qué hago? ¿Qué tengo que hacer? ¿A dónde tengo que ir? No está pautado. Yo en mi cabeza sí que la tengo pautada. Y yo muchas veces digo, no, es que yo no me planifico, pero sí que me planifico. Yo soy doña horarios. Yo tengo, pues sí, un horario del mes, otro de la semana, la agenda, o sea, un montón de cosas. Y sí que y si yo de forma innata me sale el ponerme, pues a las 8 has quedado con no sé qué persona en tal sitio, a las 7 has quedado ya mil, que una persona llegue tarde o que una persona... A mí eso me pone muy nerviosa porque digo, a ver, hemos quedado a las 6, si te presentas a las 6:30, pues a ver, tendríamos que haber quedado a las 6:30. A mí eso, 5 minutos tarde no pasa nada, pero eso a mí no sé, no me llega a convencer. El tema de la incertidumbre, pues imaginaros, yo tengo mi línea del tiempo, yo me voy poniendo pegatinas todo lo que voy haciendo, ¿y qué ocurre si tengo un hueco en blanco? Pues que no sabes qué hay que hacer. O sea, imagínate, sobre todo en el colegio, en el momento del recreo sería como un momento de incertidumbre, ¿no? Porque yo tenía claro que, pues bueno, cuando estás en clase tienes que estar en clase, tienes que atender al profesor y es muy fácil. Pero cuando llega el recreo, ¿qué se supone que tienes que hacer? Es un momento de incertidumbre enorme. Entonces, agobia, ansía, porque no entiendes el mundo social y encima hacer relaciones sociales, no tienes esas herramientas sociales y cuando tú vas a querer hacer amigos en el recreo, ir con gente también te cuesta, no entiendes lo que está bien, lo que está mal y si hago
esto y está mal, no sé, son un montón de cosas que en tu cabeza no están instaladas, ¿no? Entonces es complicado. ¿Cómo he conseguido yo ser flexible? Bueno, sobre todo con mi psicóloga, que me hace entender cómo funciona la mente neurotípica, ¿no? Yo es muy gracioso porque digo, bueno, pues si hay un diagnóstico de Asperger, ¿por qué no podemos hacer un diagnóstico del neurotípico? Y entonces yo digo, vale, pues el diagnóstico del neurotípico tiene X rasgos, ¿no? Y entonces yo cuando salgo a la calle es como que me transformo y es como que me creo mi yo neurotípico. Es como un neurotípico, como una especie de robot neurotípico, ¿no? Programado, tiene todas las instrucciones y yo las sigo al pie de la letra y bueno, y lo he puesto en práctica muchas veces y siempre funciona, así que mal no lo haré. Entonces, pero el tema de la inflexibilidad es importante entenderlo. Luego está el tema de la inflexibilidad social, que bueno, yo lo relaciono muchísimo con las emociones y con las personas, ¿no? El hecho de hablar con una persona o de entender una persona o de por qué unas lágrimas pueden significar tristeza y pueden significar alegría a la vez. No, las lágrimas solo significan tristeza para una persona con Asperger, solo un significado. Entonces, ¿cómo podemos conseguir ser flexibles con eso? O sea, es complicado también. Cada cosa tiene que tener un significado. No podemos hacerlo todo tan complicado, tan complejo, ¿no? Y es complicado. Está muy relacionado con la inflexibilidad racional. La inflexibilidad racional tendría que ver más con los pensamientos. Ostras, yo os voy a poner el ejemplo de mi padre. Mi padre es una persona muy inflexible. Es imposible llegar a un acuerdo con él, pero cuando digo imposible es porque he vivido 20 años con mi padre y he tenido muchas situaciones con él y llegar a un acuerdo, hablar sobre una cosa sin que él sea capaz de, que no te digo que tengas que opinar lo que opino yo, pero si queremos llegar a un acuerdo por X tema, ostras, tendremos que ceder los dos y llegar a un acuerdo donde me convenzca a mí y te convenzca a ti, independientemente de que no todo nos parezca bien. Bueno, pues eso es que es imposible, es que en cuando tú piensas un poco distinto a él, ya se pone hecho, no sé, ya se pone muy nervioso, se ansía mucho y no puede, o sea, no tolera, pero no lo tolera porque quiera ser mal educado o quiera, no, pues porque lo hace con toda la buena intención y hasta a veces te organiza las cosas, ¿no? Te dice, mira, tienes que hacer, yo, papá, déjame, que es mi vida, no es la tuya. Y entonces esto pues es complicado. Yo creo, y fíjate, yo creo que una estrategia, en vez de está muy bien hacer las rutinas porque hay personas con Asperger que las necesitan, pero no que la forma de terapia no sea solo esa. La persona con Asperger desde que nace tiene que entender que el mundo funciona de una manera poco rutinaria, poco estricta, que hay muchos imprevistos, que hay muchas sobre la marcha, ¿no? Entonces, si esa persona con Asperger desde chiquitito tú le educas o sea, haciendo cosas sobre la marcha y no con rutinas, pues esa persona cuando crezca ya lo tendrá, aunque le cueste hacerlo, pero ya sabrá que eso puede ocurrir. Y yo creo que quizás es eso, ¿no? La estrategia a seguir en vez de poner rutinas, porque si tú pones rutinas, el chaval crece y él va a tener automático el tener rutinas y cuando venga un imprevisto, cuando venga un cambio de planes, le va a ser mucho más difícil si tú ya desde pequeño le educas con esos cambios de planes, ¿no? Y dándole herramientas. Esto de la inflexibilidad racional provoca muchísimo perfeccionismo. Yo lo veo en muchas personas, ¿no?, que conozco con síndrome de Asperger, que son súper perfeccionistas. Es que si algo no sale de 10,
o sea, no pueden. Bueno, de hecho, a mí de pequeña con esto de los exámenes, a mí me ocurría, yo era una persona muy, muy perfeccionista. Yo me acuerdo que un examen que me dieron, que saqué un 7,8, yo me eché a llorar porque no iba conmigo. Entonces, yo el perfeccionismo sí que lo he vivido, pero cuando entiendes a la persona neurotípica, cuando sabes lo que hay detrás de todo el mundo, de cómo funciona el mundo, que no es que tú lo entiendas, no es que tú empatices, sino que te lo explican y cuando te lo explican, pues, entonces, yo hago lo que se llama una historia que se llama modelización. Yo estudio matemáticas, yo soy científica. Entonces, pues la modelización de las ciencias es como coger una hipótesis, ¿no? Tú coges una hipótesis, la llevas a la práctica y si funciona, pues la llevas adelante y sacas unas conclusiones. Si no funciona, vuelves al punto de partida y partes de otra hipótesis. Entonces yo funcionó así y yo mis estrategias las creo así, vale, vamos a seguir esta estrategia, si funciona, perfecto, si no, pues vamos a por otra. Entonces, ¿en qué consiste esto? Yo siempre, lo importante es conseguir el punto medio de las situaciones, tanto en la inflexibilidad como en la hipersensibilidad, como en todos los rasgos del Asperger o en todas las circunstancias que hagan que la relación entre Asperger y neurotípico sea confusa, ¿no? Otra cosa es el entendimiento, pero no el entendimiento de Asperger a neurotípico, el entendimiento recíproco. O sea, la persona Asperger tiene que aceptar a la persona neurotípica y la persona neurotípica tiene que aceptar a la persona Asperger. ¿Por qué digo esto? Porque a pesar de que nosotros somos inflexibles, yo a veces esa inflexibilidad también la veo en personas con neurotípica de cara a nosotros. Si tú ves en un aula a un alumno con Asperger que se está agobiando mucho y que se pone nervioso y que empieza a aletear las manos, no me digas que es contaminación visual, que es lo que digo muchas veces y yo, pues a mí eso no me gusta. Ostras, que es por la misma regla de 3, yo a ti te podría decir que cuando estás moviendo la pierna porque estás nervioso, oye, perdona, no la muevas, que es que me está, pues no, y tú me vas a decir que no me digas, pues estoy nerviosa, estoy moviendo y ya está. Pues con el Asperger igual, ¿por qué la persona neurotípica a veces cuando ve eso dice, ay, no lo hagas si la persona Asperger lo necesita como medio de desahogo? Pues hay que hacer un entendimiento recíproco. Las personas Asperger tenemos que hacer nuestro esfuerzo y las personas neurotípicas también. Esto acaba llegando a un lugar que yo llamo modelo de aprendizaje, ¿no? Y sería como el modelo que yo aplico. Esto consiste en aprender. Esto no consiste en interiorizar pues una forma de ser, no. Esto consiste en aprender y en evolucionar y en mejorar poquito a poco. Que si pasan 3 años y solo hemos mejorado en esto, pues bueno, al menos has mejorado, ¿no? Y sobre todo no rendirse. ¿A qué llamo yo terapia inversa? ¿A qué llamo yo terapia directa? La terapia inversa yo la llamo pues a lo que os he explicado antes, a hacer que la persona Asperger entienda que el mundo funciona de una forma en la que hay un cambio, en la que hay un cambio constante, que no nos podemos quedar en un sitio, que tenemos que entender que todo cambia, que puede haber imprevistos, que puede haber situaciones que nosotros nos tenemos que enfrentar a un cambio. De hecho, los cambios a todos, inclusive las personas neurotípicas, si cualquier ruptura de cualquier cosa, pues se divorcian tus padres o te cambias de casa, pues a todos nos cuesta afrontar lo que es lo que pasa con las personas Asperger, que por esa necesidad de ser inflexibles, por no entender el mundo, les cuesta más llevar, bueno, y yo me incluyo en el grupo, nos cuesta más llevar ese cambio, ¿no? ¿Qué es lo que hay que hacer? Entrenar a la persona con Asperger para que sea consciente de que el mundo cambia y poder enfrentarse al cambio. ¿Qué es lo que hago yo?
Pues, por ejemplo, yo odio el color amarillo, a mí me produce muchísima hipersensibilidad, pues yo como terapia no puedo decir, oye, adiós color amarillo. Yo muchas veces pues voy con zapatillas de color amarillo fosforitas por la calle, pues porque yo tengo que ser consciente de que ese color existe. Y eso es lo que yo llamaría terapia inversa, ¿no? Ponerme cosas que a mí, pues bueno, no me agradan, o tener, o yo qué sé, o estar estudiando yo y tener al lado un cepillo de dientes en mi cuarto. Pues no me gusta, pero soy consciente de que el mundo puede cambiar y de que las cosas pueden cambiar, y creáis que no, eso a mí me ha ayudado muchísimo desde que yo me hago esos mini momentos, ¿no?, de terapia, y me pongo, que aunque os parezca una tontería, un vaso de agua en mi cuarto. Me ayuda mucho, y luego yo cuando me tengo que enfrentar a un cambio, pues lo hago de una forma muchísimo mejor y sin tanto estrés. La terapia directa es de neurotípico a Asperger. La persona neurotípica tiene que entender que el mundo puede ser rígido y puede ser inflexible, y que la persona que tenemos delante se puede comportar así. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Que cuando lo que necesite la persona no perjudique a nadie, por mucho que a ti no te guste, dejarle que lo haga así, porque es su manera de hacerlo, no perjudica a nadie. El problema es cuando perjudica al resto, cuando ya tiene que ver con el resto. Entonces es ahí cuando hay que llegar a un punto medio. Yo tuve una consulta de una, no va a estar aquí porque es de México, de Sudamérica, pero yo tuve una consulta que me escribió un mensaje por Facebook una mujer, una madre de un niño con Asperger, y me dijo que, ostras, que es que la manzana no se la podía comer a mordiscos, y se la tenía que comer a mordiscos porque todo el mundo se la comía a mordiscos, y que él, como se la comía bien, era a trocitos. Pues yo le di la fácil y obvia solución de que se la diese a trozos. Y vamos, no sé yo, pero a mí me parece súper obvio. Y se me quedó sorprendida. Y dice, ahí va, es verdad, no tiene por qué comérsela como el resto. A este tipo de cosas es a los que me refiero. Eso no perjudica a nadie que se la coma a trozos, pues en ese... Que si una persona con los cordones no y con velcros, pues con velcros. A quien el que tú tengas y tendría que aprender a atarse los cordones, no. Pues si existen los zapatos con velcros, y el mucho mejor con velcros, ¿por qué no llevarlos con velcros? No le está perjudicando a nadie. Otra cosa es que ya haya un comportamiento más agresivo que repercuta en los demás. Ahí sí que hay que buscar otras soluciones, pero entonces la persona neurotípica también tiene que tener un entrenamiento. La persona neurotípica, si tiene un hijo o un conocido, o la persona que sea con Asperger, tiene que entender también que no vamos a poder hacer un cambio constante. Hay que llegar a un punto medio. Obviamente habrá cambios porque el mundo realmente funciona así, pero si nos podemos adaptar a la persona porque tú partes con más flexibilidad, pues ¿por qué no hacerlo? Y luego, pues no sé, mira, si tú sigues, es la estrategia, es el punto medio típico, ¿no? Si tú sigues, si la persona Asperger está todo el día adaptándose a un sitio, pues mira, al final vamos a hacer esto, lo vamos a hacer rutinario, y así es un dar para recibir, y se compensa, ¿no? Todos estamos contentos. Si tú haces un esfuerzo, pues yo luego haré un esfuerzo por ti. Y luego está el tema de la personificación. Todo esto me lleva a un sitio, después de hacer yo conmigo misma tantas terapias, me lleva a una cosa que yo llamo personificación. ¿En qué consiste esto? En que yo trato a mi Asperger como si fuese mi colega, ¿no? Mi amigo. Entonces yo, cuando sé, por ya experiencia, que ese Asperger no puede aparecer, pues yo hablo con él y le digo, oye, mira, tú ahora estate ahí quietecito, estate ahí aparcado, y yo, cuando llegamos a casa, pues ya sales si te da la gana. Y entonces eso funciona muchísimo. Bueno, a mí me funciona un montón. Yo, por ejemplo, ahora mismo yo le he tenido que decir a mi Asperger, oye, Asperger, no intervengas porque tengo el foco de luz. Por ejemplo, soy hipersensible, luego hablaremos de la hipersensibilidad. Entonces,
yo personificando a mi Asperger o personificando a la inflexibilidad, oye, mira, es que en este momento necesitamos ser conscientes de que pueden ocurrir muchas cosas. Oye, que ahora podría entrar una persona porque viene tarde o lo que sea y se une ahora y yo no puedo decir, oye, no entres. Entonces yo tengo que ser consciente de que todo eso puede ocurrir. Con eso, con mi máscara social neurotípica y con la personificación, yo consigo hacer un sistema, ¿no? En el que yo mando a la persona con Asperger, yo mando al Asperger y como es mi amigo, pues me obedece, ¿no? Y, y entonces, con esa estrategia, pues yo sigo adelante. Si da tiempo ya os contaré cómo surgió esto, porque yo no sabía ni que yo lo hacía, me salía de manera natural. Y entonces esto es lo que es la inflexibilidad, ¿no? Yo lo he programado para que ahora, en 20 minutos que quedan hasta las, bueno, o un cuarto de hora o así, me podáis hacer alguna pregunta de la inflexibilidad. ¿Tenéis alguna pregunta? Si no, yo sigo, que hay muchas cosas. En principio, o sea, tú has dicho que es mejor ir poco a poco, gradualmente, enfrentando a la persona con Asperger a que el mundo es inflexible. Sí. Pero el tema es, eso cuando la persona Asperger tiene más capacidad de raciocinio, por así decirlo. Con un niño pequeño, o sea, en la etapa que decías tú inicial de infantil, sí. En esa etapa yo supongo que lo que habría que haber sería pues ceder un poco los padres y hacer la estructura que ese niño necesita para reducir el nivel de ansiedad que pueda tener. Claro, no sé, yo sí y no, obviamente. Yo es que no lo sé, porque yo tampoco tengo hijos, tampoco te puedo decir nada, pero si ya yo eso es a lo que me refiero, si ya de chiquitito tú metes en la cabeza que el mundo cambia conforme vaya creciendo, claro, obviamente estamos hablando siempre de un autismo de alto funcionamiento. Un autismo más severo, es que claro, hay que diferenciar, no es lo mismo lo que tengo yo que un autismo severo no verbal, por ejemplo, y quizás las formas de terapia y las formas de tratamiento psicológicas son muy diferentes, aunque estén dentro del mismo espectro, porque son cosas que se exteriorizan de manera diferente. Pero dentro de un grado más o menos funcional, no sé qué decirte. Por una parte sí que es verdad que obviamente, pues si el niño pues, está cómodo de una manera, adaptarse a él. Pero por otra parte, para que luego en un futuro él se pueda flexibilizar, todo va desde que naces. Entonces, yo lo digo pues por cosas que he vivido yo y que me doy cuenta que desde pequeñas no lo he recibido por mis padres o por lo que sea y ahora me cuesta un montón y yo lo veo en amigas mías que sí que han tenido la costumbre de hacerlo, les cuesta mucho menos porque ya lo tienen interiorizado. Y entonces ahí es a lo que me refiero, que siempre hay que llegar a un punto medio. Si tú te estás adaptando constantemente a la persona con Asperger, la persona con Asperger cuando crezca va a estar acostumbrada a eso. Sí, claro. Sí, entonces, obviamente no puedes hacer que la persona con Asperger esté todo el rato adaptándose a ti y adaptándose al entorno. Yo me refiero a... Claro, no, pero en la medida que es posible, me refiero. Sí. Por ejemplo, dentro de los distintos tipos de inflexibilidad, o sea, la inflexibilidad temporal, por ejemplo, eso sí que exigiría, por así decirlo, pues de la familia también un esfuerzo por planificar las cosas con una estructura temporal, de forma que, aunque de vez en cuando surja un imprevisto,
intentar... hacerle una rutina y que sigan unos determinados horarios. Sí, en principio, intentar establecer unas rutinas y que sigan unos determinados horarios y después, en función de la capacidad de ese niño, ir dando opciones. Ya, es que no sé, yo no lo sé, porque es que en un futuro sí, está bien lo de la rutina, pero ¿cómo vas a conseguir a partir de establecer una rutina que esa persona consiga flexibilizarse y que en un futuro, si tiene trabajo o si ya tiene una vida pues más adulta, es que surgen muchas situaciones que tienes que tener tú la mente flexible, pues cambios o acuerdos o cambios de opiniones. En cuanto a la temporal, si tú sigues una rutina todo el rato, de alguna manera tendrás que salir de ahí para... Sí, no, yo lo estoy diciendo en la primera etapa inicial. Sí. Simplemente. Ah, ya, y luego ir poco a poco y... Ah, vale. Sí, pues sí, pero yo eso luego lo iría acostumbrando a que hay cambios, claro, y que tienes que... Sí, pero los cambios, pues eso, los cambios pueden venir pues también un poco en función del espacio y de las circunstancias. Nosotros, por ejemplo, una de nuestras rutinas es que vamos con nuestro peque al rodilla y tomamos zumo y galleta. Sí. Vale, fenomenal, pero es que hay veces que llegamos al rodilla y no tienen nada. Claro. Entonces, pues en ese momento, pues no te queda más remedio claro. que coger y ir a otra cafetería. Claro, pero yo, por ejemplo, yo es que no sé, yo no tengo hijos, no tengo la misma referencia, pero yo, si yo tuviese un hijo y ocurre eso en ese momento, pues yo estaría en ese sitio y tomamos otra cosa, porque hay que entender, tiene que adaptarse también a que hay cambios. Si todo el rato vamos de un sitio a otro buscando lo que él quiere, jolín, cuando vaya creciendo va a estar acostumbrado a eso y cada vez va a ser un poco más complicado porque cada vez lleva más tiempo adaptado a eso. Claro que si es muy, muy severo y tal, pues es otra historia. Pero es que es mi punto de vista. Sí, no, pero... Dime. Antes que se acabe el tiempo, Sí, bueno. Que consideras que tus padres llevaban una rutina estructurada durante tu infancia y, o sea, ¿consideras que te han acostumbrado a una rutina o no tenían esa estructura y las cosas salían imprevistos, luego en lugar de ir en coche iban en autobús y de repente todo cambiaba y tú te fuiste adaptando? O... Bueno, es que claro, es complicado porque en mi familia yo tengo Asperger y mi padre también. Entonces, mi padre tiene más Asperger que yo, porque se le nota un montón. Entonces, claro, a veces la rutina no era por mí, sino por mi padre. Entonces, yo no te sé decir si realmente se adaptaban por mí o porque mi padre, porque muchas veces, yo qué sé, había una reunión social o lo que sea y hacíamos lo que mi padre decía, porque era el más inflexible. Pero sí que mis padres me han contado que ellos se adaptaban, por ejemplo, que yo tenía esa estructuración, ¿no? De ir a las 8 a la ducha, a las 9 a cenar y a las 10 a la cama, y eso lo respetaban. A mí, sinceramente, me hubiese gustado que en algún momento no se hubiesen adaptado, porque luego a mí me ha costado muchísimo adaptarme. Cuando no he tenido otro remedio y he tenido que ducharme a otra hora, yo que venía de siempre, o sea, es que todos los días duchándome a esa hora, yo luego he llegado, que me fui a vivir a Huesca por estudiar allí, que a mí me ha costado muchísimo. Lo hice porque había que hacerlo y eso me ha ayudado luego un montón, pero ha costado mucho y yo he tenido momentos de ansiedad de, ostras, es que me está costando mucho el cambiar mis horarios. Si mis padres me hubiesen, eso no lo hubiesen seguido al pie de la letra y no se hubiesen adaptado, pues me hubiese costado menos, porque yo ya estaría adaptada, pues un día me ducho a las 8, otro día me ducho a las 9, otro día si yo estoy muy estresada, pues me dejas ducharme a la hora que a mí me gusta. Y si me hubiesen enseñado así, pues yo creo que me hubiese costado menos después. Claro.
es mi forma de verlo, pero no sé, hay muchas formas y siempre depende de la persona con Asperger. Es interesante para nosotros como padres escucharlo de ti porque solemos estructurar mucho las cosas. Claro, en mi caso, que tengo claro. mellizos y los dos con autismo, antes de que yo también me vuelva loca y que todo el mundo, esto es un caos, llevamos una vida bastante Claro, estructurada. de hecho, yo conozco casos en los que el hacer que el niño siga una rutina no muy, o sea, sí, mientras estás en casa sí que tener una rutina, pero más allá de eso, llevarlo todo pues al día a día, como lo lleva, como es el mundo, ¿no? Pues el niño lo ves que poco a poco va siendo más flexible, aunque esté dentro de su autismo más severo y tal, pero lo ves que va ganando flexibilidad, pero precisamente porque ya lo estás educando desde el principio. No te lo sé decir con seguridad, yo solo conozco casos en los que esto ha ocurrido. También todo depende de la persona, pero es otro posible camino por el que se podría ir y parece interesante, ¿no? Porque claro, si tú haces terapia, o sea, si tú haces rutinas, está muy bien para pues si está muy agobiado, pues para desahogarte, seguir tu rutina, o si ya es independiente, si él se las crea, pues todo muy bien. Pero ¿hasta qué punto el hacer rutinas hace que flexibilice? Es que el objetivo es que esa persona gane flexibilidad, no que esté día a día con una rutina. Que para que esté cómodo y eso, muy bien, y obviamente es bueno, pero para que gane flexibilidad, no sé hasta qué punto. Sí, observé en vacaciones que uno de ellos está perfectamente tranquilo y Junior, en su caso, pues al principio sí, pero luego se le notaba que ya echaba de menos estar en casa, la rutina, lo que hacemos todos los días, y se mostraba más incómodo, incluso no salía a la cocina, ya solo quería estar dentro. Entonces, igual nosotros hemos alimentado un poco esa situación por protegerle, que lo ideal sería... Eso ya es otro tema. Claro. Bueno, gracias. Sí, yo dime. quería preguntarte, me ha encantado lo de la personificación, lo de personificar tu Asperger. Veo que algunos tenemos niños un poquito más pequeños. Mi pregunta es, ¿a ti te diagnosticaron un poco más mayor? Con 16 Con años. 16. Es una pregunta un poco abstracta, pero es para hacerme un poquito una idea de una persona que tiene un diagnóstico muy parecido al de mi hija, que acaba de hacer 7, creo que hay alguno un poquito más pequeño. ¿Cuándo crees que tú hubieras sido... veo que tú ya sabías que eras un poquito diferente, pero ¿cuándo hubieras podido aceptar en qué momento crees que te hubieran podido decir tienes un Asperger y contarte un poquito todo? Porque imagino que con 7 todavía no, pero ¿en qué momento crees que puedes...? No sé, a ver, yo creo que una persona con 10 años es lo suficientemente... tiene la mentalidad para quizás no entenderlo del todo, pero ostras, sí que ya, sí. Porque yo creo que los pequeñitos, la mayoría todavía no les decimos. Y claro, yo hablo con la terapeuta y hablo con la psiquiatra, tienen ideas diferentes de cuándo hay que explicarle al niño. Y digo, prefiero que me lo comentes tú, porque yo creo que estás ahí y tienes una visión más cercana a lo que es nuestros hijos que el propio terapeuta y el propio psiquiatra. Claro, no sé. Yo el hacerlo desde muy pequeñito sí es muy evidente, bueno, pero sí que yo pienso que es bueno dejar a la persona crecer, porque hay veces que se mal diagnostica. Entonces, por asegurarte, pues dejar crecer a la persona. Oye, que un niño con 10 años, oye, que yo he dado charlas a niños de quinto de primaria, de sexto de primaria, y tienen la capacidad suficiente para entender lo que es el Asperger. Y yo, obviamente, lo explicas de una forma más simple, pero lo entienden y ven lo que es. Y el niño aceptar lo que y es. El niño, si lo acepta desde tan pequeñito y lo vive como algo natural, pues va a ser mucho mejor. En la etapa adolescente, decirlo en la etapa adolescente es porque eres adolescente, tienes un montón de cosas en la cabeza y si encima te meten esto, pues si eres una persona, porque yo me considero una excepción, pero una persona adolescente normal, dentro de lo que es normal, le das el diagnóstico y sería más información que no entiende, que va a dejar de lado, ¿no? ¿A ti te hubiera gustado saberlo un poquito antes?
Es que no lo sé, o sea, yo en la época en la que me lo dieron, yo creo que clavaron el momento, ¿no? Yo creo que ha sido el momento ideal. Sí que es verdad, no yo, pero mi entorno, si lo hubiese sabido antes, las cosas sí que hubiesen ido diferentes, aunque yo no lo supiese. Pero si el entorno lo hubiese sabido, ahí sí que hubiese habido cambio, porque muchas veces tú lo puedes saber, pero si tú luego dices que tienes Asperger, la gente pues no te cree. Porque yo he vivido eso, yo he dicho, sí, es que tengo Asperger, no sé qué, o bueno, cuando ya tienes el nivel de confianza para decirlo, la gente dice, es que no se te nota, es que no me lo creo, es que no lo tienes y no conoce el tema. Si es al revés, si el entorno lo sabe, pues yo creo que se puede facilitar mucho más la vida a la persona. Pero sí, yo creo que con 10 años ya tiene la capacidad suficiente para entenderlo. Y bueno, esto es mi idea de la inflexibilidad. Hay muchas cosas más, pero bueno, si no, el tiempo es el que es. Luego, al final, si luego os tenéis alguna duda y me queréis venir a preguntar, yo sin ningún problema. Tampoco me vengáis ahí en avalancha, pero... Luego está el tema de la hipersensibilidad. Este tema, bueno, para mí es más extenso porque yo soy una persona muy hipersensible. La hipersensibilidad, digamos que tiene un origen distinto a la inflexibilidad. Si la inflexibilidad es algo ya casi más es algo más psicológico, ¿no? Que lo haces tú casi por una necesidad. La hipersensibilidad no lo haces por una necesidad, la hipersensibilidad lo haces porque tu cerebro funciona así. Y porque sabéis que, pues bueno, hay unas partes del cerebro que cada parte del cerebro está relacionada con un sentido. Pues si tú tienes hipersensibilidad auditiva o hiposensibilidad, que se pueden dar los dos casos, es que esa parte del cerebro que va al oído funciona de una manera diferente, pero ya con eso no puedes hacer nada. Eso tú funcionas así, tú eres la persona quien se tiene que crear estrategias o que te las creen a ti para poder llevar tu hipersensibilidad de la mejor manera posible. ¿Qué es lo que genera esto? Pues sí que puede generar momentos de mucho de estrés o de saturación o de salir a la calle, un montón de ruidos, un montón y el poder canalizar todo, y encima si tienes un montón de hipersensibilidades, pues es complicado, y esto sí que las personas neurotípicas tienen que entenderlo, y aquí pues sí que igual quizás habría un proceso de adaptación más de las personas neurotípicas, porque la persona Asperger tiene que aprender a canalizarlo, pero no puede hacer nada porque es hipersensible. Entonces, si las personas neurotípicas podéis hacer que esa persona con Asperger en ese momento lo pase de una forma más cómoda, pues muchísimo mejor, ¿no? Bueno, yo he dividido los tipos de hipersensibilidades en 3 tipos, ¿no? Social, emocional, sensorial. La hipersensibilidad social, lo he llamado así, no sabía cómo llamarlo, pero bueno, sería relacionado con eso, pues la prosopagnosia, las miradas, el lenguaje no verbal, quizás el mirar a los ojos, porque los ojos dan muchísima información, pero para una persona con Asperger es casi al contrario. No sé lo que significan. Yo los miro, no sé qué están significando tus ojos, no sé qué me están transmitiendo. Me crea muchísima hipersensibilidad porque me puedo imaginar un montón de situaciones y son muchísimos estímulos. Las miradas, bueno, miradas entre comillas, y esto lo pongo porque yo en el instituto me acuerdo que iba pasando por el instituto y yo me sentía observada, y yo cuando voy por la calle, bueno, hay veces que sí, que la gente me mira, no sé por qué, pero hay otras veces que no me miran y yo me siento observada. Con los gestos, hay veces que los gestos tú ves a mucha gente moverse y lo ves como algo amenazante, ¿no? Es complicado de explicar porque es una sensación muy... Pero si yo voy por la calle y veo a un montón de gente moverse, si yo me concentro en eso, los gestos me agobian. O sea, tú mueves un montón o corres o haces muchas cosas y es como, a ver, mucho movimiento, mucho estímulo, no sé, y eso es una hipersensibilidad social más relacionada a las personas, ¿no? Que
¿qué es lo que ocurre con la prosopagnosia? La prosopagnosia es la incapacidad de reconocer las caras de la gente. Yo tengo una prosopagnosia muy, muy leve, pero sí que es verdad que yo a las personas no las sé recordar. Eso de es que me suena tu cara. Yo al principio pensaba que era una típica frase de doble sentido de las personas neurotípicas, pero realmente era literal. Yo cuando lo hablé con mi psicóloga y no sé cómo surgió el tema, que le dije, oye, es que yo no recuerdo las caras, no sé recordarlas. Y, o sea, que eso de me suena tu cara es verdad. Y me dice, sí, yo, ¿cómo lo hacéis? Porque, claro, son tantas emociones lo que puede transmitir una mirada, una cara, unos ojos. ¿Cómo lo recuerdas? Entonces yo tengo una forma de recordar, que esto, bueno, es hipersensibilidad también, yo tengo una forma de recordar a las personas que es por colores. Entonces, yo igual a una persona no recuerdo su cara, pero sí que recuerdo granate, sí que recuerdo morado, y entonces esa es mi forma de recordar. Y si me preguntas cómo distingues a la persona, pues igual que tú las distingues recordándolo a tu manera, pues yo a la mía pues siempre lo recordaba así, lo distingo perfectamente. Prosopagnosias más graves pues es más complicado, ¿no? Porque imagínate, y yo he tenido experiencias con chavales más pequeños con TEA, que yo voy y me reconocen en su casa porque me han conocido por primera vez allí, pero no me reconocen si yo voy al colegio y lo veo. Me ocurrió con un chaval y no sabía quién era, y el chico me saludaba y se relacionaba conmigo como si nunca me hubiese visto, pues porque el espacio, mi forma de vestir, todo era distinto. Entonces no me recordaba. A mí eso me pasaba de pequeña yo pensaba que los profesores no podían tener vida fuera del instituto. Yo pensaba que los profesores no salían del instituto. Entonces yo, la primera vez que me encontré a un profesor, no sé si comprando o por la calle, digo, ¿qué hace esta persona aquí? No, tiene que estar en el instituto, por mucho que fuese fin de semana, o sea, no me cuadraba. Entonces eso también pues son como efectos secundarios de la prosopagnosia, ¿no? No te convence que un profesor pueda estar a la vez en un instituto y que pueda estar en un supermercado comprando. De ahí lo de la suma de mis madres, ¿no? Y esto es, bueno, hipersensibilidad social, el hecho de poder de entender a la gente. Son tantos estímulos, tantas cosas, que tú lo recibes así y no entiendes nada, es complicado. La hipersensibilidad emocional, quiero dejar la sensorial para el final porque es la más interesante, es la de la que más cosas se pueden hablar. La hipersensibilidad emocional obviamente es de cara a las emociones. Hay una cosa, bueno, al menos en el autismo en femenino, que se llama hiperempatía, que tú dices, es que las personas con Asperger carecen de teoría de la mente, carecen de empatía. Nosotros somos personas, tenemos emociones. Eso de no te voy a diagnosticar Asperger porque sientes, a mí no me parece correcto, porque he oído comentarios de todo tipo y digo, pues bueno, si piensas eso es que no conoces el Asperger, no conoces el TEA. Y obviamente sentimos, tenemos emociones y vemos emociones en el resto. Lo que pasa es que no tenemos la capacidad de reconocer a qué emoción. Yo me puedo decir, estás emocionado, vale, pero ¿qué emoción tienes? No lo sé, no sé reconocerlo. ¿Qué es lo que ocurre? Hay una cosa en nuestro Asperger que se llama hiperempatía. ¿Qué es eso de la hiperempatía? Pues el hecho de estar viendo la tele, ver una noticia y no poder verla, porque te pone mal cuerpo. Estás teniendo una conexión empática con la gente que está sufriendo eso, y yo de hecho no puedo ver las noticias. Hay veces que leo titulares o leo el periódico porque me gusta enterarme de lo que ocurre, pero no puedo verlo porque si tú estás viendo las noticias son así tan agresivas o tan tristes o tal, pues a mí me afecta y a mí me puede cambiar el estado de ánimo. Y entonces no puedo. ¿Por qué? Porque soy una persona hiperempática. Esto no quiere decir que yo me sea poner en la persona en el punto de vista de la otra persona, ¿no? Simplemente que las emociones yo las siento muchísimo. De hecho, yo cuando estoy triste, yo lloro un montón y lo experimento de una forma muy, muy hipersensible.
y cuando estoy contenta también. Entonces todo eso acaba creando tensión y todo eso lo vives de una forma muy, muy intensa porque tienes hipersensibilidad. Luego hay una cosa que se llama el autorreconocimiento de las emociones, que tiene que ver con uno mismo. Yo me acuerdo que muchas veces a mi madre le decía, oye mamá, es que no sé qué me pasa. Que eso a las personas neurotípicas también nos puede pasar, pero a mí me pasaba diariamente. Oye mamá, es que no sé cómo me encuentro. ¿Qué me está ocurriendo? ¿Qué me está pasando? No sé reconocer qué emoción tengo. No sé si estoy feliz, no sé si estoy triste, no sé si estoy enfadada, no sé si es... Porque no sé reconocerlo. Puedo entender qué es cada emoción, pero ¿cuál estoy teniendo yo? No lo sé. Y hoy en día me suele pasar lo mismo y yo he tenido que hacer mucha adaptación con mi psicóloga porque lo necesitaba. Y eso, yo hoy en día me puedo levantar mañana perfectamente, levantarme y decir, ¿cómo me encuentro? No lo sé. Tengo muchas ideas en la cabeza, pero no sé unirlas. Entonces, claro, esto lleva momentos también muchos de frustración, ¿no? Y de no entender por qué te ocurren las cosas. Entonces, le acabas dando importancia a cosas que realmente, pues quizás son menos importantes. De ahí el término de sobreimportación. Bueno, son términos que yo me invento. Bueno, ¿cómo era el escritor bueno, no me acuerdo cómo se llama, que escribía, en vez de escribir todo con G, lo escribía todo con J. Daba igual que llevase G, bueno, pues yo igual con las palabras. Me las invento y las pongo a mi aire. Entonces, y luego está pues la hipersensibilidad, que a mí me gusta más, que es la más guay, que es la hipersensibilidad sensorial. Aquí tenemos pues de los sentidos, ¿no? La auditiva, la visual, la táctil, la olfativa, la gustativa, y luego hay una cosa que, si por si no fuera poco, después de tener, bueno, no tengo todas, yo es por explicar todas, pero yo tengo auditiva, visual y táctil, cromática con los colores, que está relacionada con la vista, y tengo sinestesia. La sinestesia es como, pues, si cada parte del cerebro está destinado a un sentido, yo tengo esa hipersensibilidad, o sea, esa sinestesia de mezclar, o sea, que la conexión en mi cerebro está como mezclada, ¿no? Entonces está mezclada la vista con el oído, entonces yo, por ejemplo, todos los ruidos que yo oigo los veo. Yo si estoy viendo una película y dos personas se abrazan, yo lo siento. Eso es la sinestesia, ¿no? Mezclar. Entonces, imagínate tanta hipersensibilidad y si encima le añades eso, pues es más todavía. ¿Qué es la hipersensibilidad auditiva? La hipersensibilidad auditiva pues tiene que ver con el oído, obviamente, y es escuchar, pues lo que tú escuchas de normal, pues la persona con Asperger lo escucha pues el doble de alto, ¿no? Hay una cosa que es eso, que es la hipersensibilidad, que es escuchar todo más alto, que yo soy hipersensible, y luego hay otra cosa que se puede confundir con la hipersensibilidad, que se llama misofonía. La misofonía es, pues, que te moleste un ruido determinado y que no puedas soportarlo, que no puedas tolerarlo, pero no lo estás escuchando más alto. Simplemente te molesta. A mí eso me ocurre con las pipas, por ejemplo. Yo estoy... menos mal que es un cine, no habéis traído pipas ninguno. Yo eso en mi casa, cuando estábamos viendo una película por la noche, mi padre es que come pipas y mi padre lo hace de una forma extremadamente ruidosa. Y no puedo, o sea, es que yo estoy viendo una película, entra mi padre y yo me tengo que ir a dormir o al cuarto o a desconectarme. O sea, el otro día, bueno, yo pasé todo agosto en los Pirineos con mi padre y mi padre estaba comiendo pipas por la noche y yo quería dormirme, no podía dormirme por el ruido. Acabé poniéndome no sé cuántos almohadones encima de mi oreja porque no quería escucharlo. Para esto han sacado unos cascos que estoy yo pensando en comprármelos, lo que pasa que son muy caros, que están en el MediaMarkt, creo, y por internet también. Son unos cascos que se llaman, pues de Sony o algo así, que te aíslan, y me los enseñó una vez una persona con Asperger, los probé y dije, jolín, es que es una pasada, te aíslan de todo el ruido. Entonces lo que pasa, deben de costar 350 € o algo así, o sea, son muy caros, pero jolín, yo creo que si realmente hay hipersensibilidad podría merecer la pena el invertir ese dinero. Eso ya cada uno, yo lo digo por si os interesa, lo podéis buscar, que está por ahí.
Entonces, ¿qué ocurre? Yo salgo a la calle, pues si un ruido de una moto, un ruido de un coche, un ruido, o sea, imaginaros, yo estoy viendo una película, si la tele tiene un volumen de 50 como máximo, yo a un volumen de 5 estoy oyendo la película perfectamente y distingo cada palabra, y mis padres no están oyendo nada, y mis padres dicen sube la tele y yo, bueno, pues la subimos, pero entonces no, entonces claro, ahí encontrar el punto medio es un poco, muchas veces yo he tenido que ser la que me adaptó, porque claro, es mejor oír más que no estar oyendo nada. Entonces, bueno, la ponemos, yo me aguanto un poco y ya está. Pero esto es muy bueno, yo le saco mucho partido porque yo me sé secretitos entre mis padres por la hipersensibilidad auditiva. Entonces igual mis padres están en la otra punta de la casa hablando, todo cerrado, pero yo hago oreja y yo lo escucho perfectamente. Entonces ellos no lo saben, obviamente, yo me lo guardo para mí misma, pero ahí está, o sea que se le puede sacar la parte positiva, ¿no? Luego está la hipersensibilidad visual. La hipersensibilidad visual, pues lo mismo que con el oído, pero con las imágenes, ¿no? Con, bueno, los colores aparte, pero todo eso de moverte, del lenguaje no verbal, pues todo eso tiene que ver con la hipersensibilidad visual, la luz, o sea, eso. No me quejo porque yo sé que iba a tener un foco, pero quizás todas estas luces yo las estoy viendo muchísimo más que vosotros por el hecho de tener hipersensibilidad visual. Yo me acuerdo que hacía exámenes en el colegio y que mi esfuerzo era mucho mayor el centrarme en la luz que me estaba viniendo del sol que en hacer el examen y acordarme la información, porque yo ha habido exámenes que no los he suspendido porque había estudiado, pero que casi los suspendo por el momento del examen de tanta luz, de tanta historia, o sea, era muchísimo esfuerzo y muchísima energía. Luego también yo, por ejemplo, en la calle yo necesito mis gafas de sol. Hay veces que no las llevo porque se me olvidan en casa, pero yo voy por el centro de Zaragoza andando y voy por ahí, está dando un sol que yo no sabía que iba a haber sol y yo no llevo las gafas de sol y yo tengo que ir con la cabeza agachada porque tengo hipersensibilidad y porque no tengo otra, o siempre por la sombra, siempre por un sitio en el que la luz dé menos. Y yo he llegado a ponerme gafas de sol dentro de un establecimiento, dentro de un restaurante, y el camarero me mira como diciendo ¿qué hace esta mujer con gafas de sol dentro? Pero es que si no puedo, si no a mí, y como me da igual lo que piense la gente, y yo de convencionalismos sociales soy muy no lo sigo porque no les veo el sentido, entonces a mí me da igual. De hecho, yo en Barcelona estuve dando unas charlas, estuve en casa de una familia que me invitaron y nada, en el restaurante yo le dije, a ver, yo no me voy a quitar las gafas de sol porque a mi salud me está molestando un montón. Total, que ellas al final se las pusieron también y hubo ahí una conexión ahí muy, muy bonita, ¿no? Porque además ellas decían, jo, es que esta luz me molesta. Y yo diciendo, teniendo unas gafas de sol al lado, no te las vas a poner. Que es una solución muy fácil. Y esa es la hipersensibilidad visual. ¿Qué sería la cromática? No sé si habéis visto una película que se llama Mi nombre es Khan, que es una película, bueno, el protagonista tiene, bueno, un autismo más severo que el mío, ¿no? Pero se enamora de una chica, bueno, y la chica de él, y cuando tienen una cita, una escena que es maravillosa, el chico ve a la chica y se escapa corriendo de ella, hacen la cita, pero no porque él no quiera, sino porque la chica lleva un pañuelo rojo, creo, o un vestido o algo así. Era, bueno, algo de un color, ¿no?, que a él le molestaba. Y entonces él se va por ese color, porque no lo soporta. Y a mí me pasa lo mismo, a mí me pasa, en vez de con el rojo, vamos, yo creo recordar que era el rojo, un color, a mí me pasa eso con el amarillo. Entonces, yo me acuerdo una vez yendo por el centro de Zaragoza, que yo iba por ahí y veo a una chica que está andando
que lleva un abrigo amarillo potente. Y yo, no se te ha ocurrido mejor idea que ir a un sitio y comprarte un abrigo amarillo. Bueno, pues yo me tuve que dar la vuelta e irme por otro camino porque no soportaba ese color. Te veo ahí levantando la mano. Las preguntas después, ¿vale? No, es que es una aclaración sobre la película de Mi nombre es Frank, que la he visto no sé cuantísimas veces, sobre todo la primera mitad, que es mejor que la segunda mitad, al menos en mi opinión, y es también con el amarillo. Pues no me acuerdo. Bueno, pues un color en sí. Y eso. Entonces, luego está la hipersensibilidad táctil. Bueno, con los colores, es que yo tengo muchas historias. Con los colores a mí también me ocurre que yo las letras las relaciono con colores y todas las palabras, cuando tú hablas, yo lo veo todo en mi cabeza. Si tú hablas muy rápido y a mí no me da tiempo de escribir las palabras en mi cabeza, necesito verlas visualizadas para yo poder entenderte. Y no sé, es que hay muchas cosas. Luego, si tenéis alguna pregunta, ya me lo contáis, que si no, no da tiempo. Luego está la hipersensibilidad táctil. La hipersensibilidad táctil, pues obviamente con el tacto. ¿Qué es lo que ocurre? Que si tú me tocas a las 2 horas, yo sigo notando que me has tocado. Entonces, eso sí que hay que tenerlo muy en cuenta. A mí mis padres me daban un abrazo y yo muchas veces me quitaba, pero luego yo si quería dar un abrazo, pues en ese momento mis padres tenían que estar y yo tenía que dar el abrazo, ¿no? Pues es que depende del momento. Hay veces que el tacto es cómodo y hay veces que no. De hecho, yo tengo diferentes tipos de tacto. Yo siento el tacto sin que una persona me esté tocando. Es complicado explicarlo, es que es muy abstracto, pero siento como la esencia, ¿no?, de la persona, y yo ya sé cómo es su tacto. Yo en mi libro, que luego, bueno, hablaremos de él, siento diferentes tipos de tacto y cada persona me transmite un tacto diferente. Hay tactos pues que yo estaría abrazando a la persona todo el rato y hay otros tactos como el de mi padre, que es insoportable, que yo estamos, yo qué sé, vamos a comer y mi padre, para pasar a su sitio, tenía que pasar por detrás mío. Y tenía la manía de ponerme las manos en los hombros, ¿no?, para pasar, apoyarse, lo que fuese. Y yo no podía, o sea, es que no me gustaba. Entonces yo me apretaba mucho a la mesa para que no me tocase. Y a mi padre, pues como tiene su Asperger, también le sabía muy mal. Pero bueno, yo le decía, papá, a ver, es lo que hay, tú respétalo y ya está. Y entonces eso, en esta hipersensibilidad yo creo que hay que tenerla muy en cuenta, porque yo sé cómo funcionan las personas neurotípicas, y a lo que vas a saludar a una persona ya le das 2 besos o ya le estás tocando el brazo sin querer, y puede que esa persona en ese momento esté como muy, muy estresada o lo que sea, y eso, el hecho mero de tocar así ya le estrese más, ¿no? De hecho, mi madre, bueno, yo he tenido muchos momentos en los que, sobre todo cuando estoy triste, las hipersensibilidades aumentan, y yo, si viene mi madre a consolarme, lo que fuese, aparte de que no me gusta, pero viene, me toca, no sé, yo me siento muy agobiada, necesito mi espacio, necesito pues esa tranquilidad. Luego está la hipersensibilidad olfativa, del olfato. Esa yo no tengo, pero sí que hay casos en el autismo en femenino que sí que hay determinadas personas que tienen hipersensibilidad olfativa. No me voy a detener mucho, solo por tenerlo en cuenta, que también podría ocurrir, pero como yo no lo vivo, yo no sé cómo es eso. El tema de la hipersensibilidad gustativa, esto también es muy interesante a la hora de las comidas, ¿no? Que una persona coma un determinado de cosas y otro no. También tiene que ver mucho con los trastornos alimenticios. Yo no soy una experta en esto, pero sí que te puedo decir que una persona con Asperger puede tener hipersensibilidad auditiva, y el caso ese de la mujer de no se puede comer la manzana a trozos, o sea, a mordiscos y sí a trozos, pues quizás podría tener que ver con la hipersensibilidad gustativa, porque el hecho de tener que morder una manzana y tener que notarla, pues igual le produce hipersensibilidad. Y esto a la hora de las comidas hay que tenerlo muy en cuenta, porque igual la persona no come, por poner un ejemplo, no come calabacín, pero sí que come puré de calabacín, porque dependiendo de cómo esté cocinado y de la textura que tenga, se lo va a comer o no.
y eso en los trastornos alimenticios, pues hay veces que ocurre. No me quiero meter tampoco mucho en eso porque no soy experta. Y no me quiero poner a que me preguntéis cosas porque igual no soy capaz de hacerlo, ¿no? De responderos porque no tengo la información suficiente. Y luego el tema de la sinestesia, pues es eso que os he comentado, que los sentidos están mezclados. Ahora yo reflexiono y digo, jolín, lo complicado que tiene que ser tener tantas hipersensibilidades y salir a la calle, jolín. Mira, antes de ayer yo di una charla cortita en Huesca, en una formación para profesores, y me acuerdo que ponen en un trozo que les hacen un ejercicio para ponerse en la piel de las personas con TEA, ¿no? Y cuando están haciendo ese ejercicio, les ponen de fondo pues una sirena y estaba todo el rato sonando la sirena y la gente pues empezando a molestarse y decían todos, ¿no puedes quitar la sirena? Todavía cuando acaba el ejercicio la quitan. Y yo, si yo tuviese que decir siempre por cada ruido que oigo, quítame, pues es que no podría salir de casa porque hay tantos ruidos, hay tantas situaciones. Entonces me extrañó mucho, ¿no? Porque digo, jolín, ellos por un ruido ya dicen que lo quiten y yo, que soy tan hipersensible, pues entonces hay formas de canalizarlo y volvemos a la forma de la personificación, ¿no? Es lo mismo que con la inflexibilidad. En este caso, bueno, lo de la modelización es lo mismo, la personificación es lo mismo. Yo le digo, oye, mira, ahora hipersensibilidad, no puedes aparecer, no puedes porque, yo qué sé, imagínate que he quedado con una persona, no puedo centrarme yo ahora mismo en el foco que tengo que centrarme en dar la charla, ¿no? Entonces, yo a mi hipersensibilidad por este momento y por el día de hoy le digo, oye, no aparezcas porque te vas a encontrar con una serie de estímulos. Y ¿quién fue? Y esto funciona. Bueno, yo conozco un caso en el que funciona esto de la personificación. Me hicieron una entrevista a una chica de México que vino y que me entrevistó. Lola Hernández se llama, creo. Vino, me entrevistó y me contó que su hijo, y ahí es donde descubrí yo esto de que yo personificaba mis cosas. Descubrió que su hijo si estaban en el coche y tenía muchas ganas de ir a hacer pis, tenía que ser en ese momento y claro, no puedes parar el coche. Entonces a ella una vez se le ocurrió decirle, oye, dile a tu estómago o a la parte que sea que no puede funcionar en ese momento y cuando lleguemos a un baño tal, pues dile que puede funcionar. Bueno, pues él otro día lo hizo así, o sea, literalmente le dijo, oye, estómago, no puedes funcionar. Y gracias a eso nunca más se ha vuelto a tener ganas de hacer pis porque por esa personificación, por ese mandar, lo controla. Entonces digo yo, jolín, pues si a él le ha funcionado en ese caso, que igual en otros no le funciona, pero y a mí también me funciona, porque no puede funcionar a más gente, que si luego no funciona, pues coges otra vía y ya está, pero por una hipótesis, por probar, podría funcionar. Y lo de la terapia inversa, pues, y directa, pues es más o menos lo mismo, ¿no? La persona con Asperger tiene que ser consciente de que el mundo percibe los estímulos con una intensidad menor y vosotros al revés tenéis que entender que una persona con Asperger recibe los estímulos a mayor intensidad. Quizás si estás viendo el telediario, pues yo que sé, la aspiradora, el secador y hay mucho ruido en casa y la persona con Asperger está nerviosa o así, pues quizás es normal y es muy comprensible porque hay un montón de ruidos y aunque a ti no te saturen, yo el tener una conversación con una persona cuando hay mucho ruido a mi alrededor, me cuesta porque oigo todo al mismo volumen, entonces el diferenciar y el tener que apartar los sonidos es complicado. Para vosotros es fácil porque tenéis otro mecanismo cerebral. No me acuerdo ahora cómo se llama esto, pero tiene una palabra psicológica para llamarlo. Entonces, después de ver todo esto, y ahora doy pie a las preguntas y tal, y así puedo hablar de más cosas, yo llego a conclusiones, ¿no? Después de todo el tema de las Asperger, de la inflexibilidad, de la hipersensibilidad, la primera y más importante conclusión, bueno, las dos más importantes a mi ver son tomarse las cosas de una forma constructiva,
porque el Asperger, ostras, el Asperger, vale, te dificulta en determinados momentos y esa parte no hay que olvidarla, pero lo podemos ver de una manera constructiva y tiene su parte bonita y su parte divertida y su parte, por otros rasgos, ¿no? Tiene su parte interesante, pues en vez de decir, jolín, que esto es muy complicado, que esto es muy, que es lo que veo yo muchas veces, ¿no? En familias que veo, que esa capacidad casi están más a punto de rendirse porque no existe una forma de ver las cosas constructiva y yo creo que hay que seguirla. Vivir el presente, eso es complicado porque todos, pues si tienes un hijo con Asperger siempre estás pensando en cómo será su vida futura y si crece y eso, pero yo he visto a familias que se preocupan mucho por el bullying de mi hijo en un futuro. ¿Qué bullying? Así ahora mismo está bien y ahora mismo estamos llevando un momento bien. ¿Por qué no te centras en ese momento que está bien y lo celebramos y no nos ponemos a pensar en que obviamente hay que tenerlo en mente? ¿Qué ocurre si ocurriese esto? ¿Vale? Porque es una posibilidad, pero también existe la posibilidad de que no ocurra. O sea, hay que tener todas las opciones, no solo la mala, ¿no? Y yo hay veces que veo eso y digo, ostras, un poco de realismo, un poco de constructivismo, que hay muchas vías, hay muchas opciones y hay soluciones. O sea, que se pueden buscar soluciones. Y entonces yo creo que esto, porque es que a veces casi se agobia más el padre que el propio hijo. Yo lo digo por experiencia. Yo en situaciones que mis padres, yo cuando me iba de campamentos, mis padres les decían a los orientadores que por favor, esto porque me lo cuentan más tarde, que por favor que me observasen, que no vaya a ir sola, que no esté apartada de la gente. Y luego yo iba al campamento y era una persona muy feliz. Y yo no tenía ningún nivel de preocupación, que yo lo entiendo, obviamente, pero que es que hay veces que el padre se preocupa tanto que acaba casi él sufriendo ansiedad y su hijo no. Entonces esas situaciones hay que evitarlas. Y cómo, pues antes de conocer a una persona con Asperger, te tienes que conocer a ti mismo y antes de aceptar a la persona que tienes delante, acéptate a ti mismo. Yo veo muchas personas, por experiencia, conociendo a gente con las charlas y tal, que intentan entender a su hijo, pero luego a ellos les ocurren cosas que ellos me cuentan y que no son capaces de aceptarlos. Pues casi que hay que empezar siendo un poco egoísta, ¿no? Vamos a entendernos a nosotros, que es lo que me ha ocurrido a mí. Una vez he conseguido entenderme a mí y una vez he conseguido aceptar todo lo que me ocurre, he conseguido entender a la persona neurotípica, pero porque primero he tenido claro lo mío. Si somos un poco egoístas al principio y tenemos claro en qué situación estamos y dónde estamos y quiénes somos y todo, luego vamos a ir a por la persona Asperger, pero no vayamos primero a por ella hasta que no tengamos asentado lo nuestro. Está lo que yo llamo otra de mis conclusiones, ¿no? Es lo de que yo llamo, inferencia y envoltorio caramelo. Surgió en una redacción que iba a hacer en un post de Facebook. Se me ocurrió una metáfora, ¿no? Cuando el ejemplo de que un niño aletea las manos, tú lo que ves es la superficie. Hay que ir a la causa de lo que ve. O sea, no porque un niño aletee las manos es mal estudiante o se comporta mal, ¿no? Eso puede venir de una causa y es totalmente comprensible. Es lo que yo llamo envoltorio caramelo. ¿Por qué? Porque un caramelo puede tener un envoltorio rosa y el caramelo por dentro ser verde. No, jolín, si todos se pusiesen a ver caramelo rosita con envoltorio rosita, yo no sé, pero ahí se pegarían la vida clasificando cosas. Y entonces, en esto funciona igual. Yo puedo aparentar una cosa y por dentro ser totalmente diferente, pero no solo en el Asperger, en la vida en general, pero sobre todo en el Asperger, el no quedarnos con lo que vemos. O sea, que es que, ¿por qué me vas a decir a mí que yo no tengo Asperger? O sea, yo por dentro tengo una realidad interna que es muy diferente a la que yo exteriorizo. ¿Por qué? Porque yo quiero que sea así, porque yo me siento mucho más cómoda así, pero no niegues algo que yo puedo tener por dentro. Esto es el arte de inferir, ¿no?
Inferir significa ir al más allá, inferir en el lenguaje, pues si yo tengo una frase con doble sentido, saber cuál es el sentido figurado, eso es inferir, el leer entre líneas, pues aquí igual, si yo tengo un comportamiento determinado, el saber inferir es saber el ver la causa, lo que está provocando eso. Entonces, es otra de las conclusiones, ¿no? que yo me llego a la conclusión de eso. Luego está el tema de la empatía intrapersonal, empatía interpersonal. ¿Qué es esto? Son palabras también que me invento yo. La empatía interpersonal es la empatía pues, la típica empatía de la teoría de la mente, del ponerte tú en el lugar de la otra persona, pero no diciendo lo que tú harías, sino diciendo lo que la otra persona haría. Y eso es realmente lo que consiguen dos personas empáticas, que tú entiendes a la otra persona porque sabes cómo va a reaccionar ella en cada momento y te va desde lo que tú pienses o no. La empatía intrapersonal sería lo contrario, tú ponerte en la situación de la otra persona, muy bien, pero tú ves lo que tú verías. Y os pongo un ejemplo, se suele poner este típico ejemplo de pues una hucha, ¿no? La típica hucha del cerdito. Si tú le preguntas a una persona sea Asperger o no sea Asperger, ¿qué va a haber ahí? Te va a responder monedas, ¿no? Pues suele haber monedas. Ahora bien, ahora le cambias, ¿no? Las monedas y le metes canicas. Y la persona que hay delante te está viendo que estás metiendo canicas. Bueno, pues sea Asperger o no sea Asperger, te va a decir que dentro hay canicas porque te ha visto. Ahora dale esa hucha con canicas a otra persona que viene. Si tú le preguntas qué hay dentro, y hay canicas dentro porque tú lo sabes que lo has visto, la otra persona, ¿qué va a decir? Una persona que tenga una teoría de la mente evolucionada dirá que hay monedas. Una persona con Asperger dirá que hay canicas. ¿Por qué? Porque esa persona con Asperger no es capaz de ponerse en el lugar de la otra persona y decir lo que ella ve, dice lo que él siente, ¿no? Y ahí yo eso pues lo he nombrado empatía intrapersonal, empatía interpersonal. Bueno, pues es mi forma de nombrarlo, es mi forma de verlo. No es una empatía en sí, porque no te pones en el lugar de la otra persona, pero bueno, se pueden, y con esto de la hipersensibilidad, con esto de la inflexibilidad ocurre eso, ¿no? Mi padre, por ejemplo, tiene eso de la empatía intrapersonal, pero muy desarrollado. A mí muchas veces me dice, oye, y esto estaría guay que lo tuvieses así, esto estaría guay, jolín. Quiere y lo hace con toda la buena intención, o sea, lo hace con muy buena intención y diciéndome que lo haga así porque va a ser mejor, porque no sé qué, pero es que igual yo pienso contrario, igual para mí las cosas son mejor de otra manera. Pues mi padre es así, tiene esa inflexibilidad y no termina de ser del todo empático. Y bueno, esto es a la conclusión que llego yo después de vivir yo mi experiencia, ¿no? Que las cosas se pueden ver bien, las cosas pueden ser positivas, pueden ser constructivas, y si partimos de un momento constructivo donde tú, el padre, donde tú, la persona adulta que no tiene Asperger, tienes una buena autoestima, si tú en sí no tienes una buena autoestima, jolín, el poder llevar la situación de tu hijo ya de por sí va a ser más complicada porque tú psicológicamente no estás bien del todo. No digo lo digo por poner así en general, ¿no? Después de haber hablado de todo esto, está mi libro, que lo tenéis ahí por si le queréis echar un vistazo. Si queréis llevaros uno, no es gratis, cuesta 10 euros, así que yo lo siento mucho. Bueno, se llama Borrador, la historia de mi vida, porque hablo yo de mis cosas, de cómo vivo yo esto, lo amplío mucho más, hablo mucho más. Borrador porque la primera persona que lo leyó fue mi madre y mi madre me dijo, pero esto no es un libro, es un borrador. Entonces yo dije, bueno, pues así ves clarísimamente que es un borrador. Entonces, ¿qué cuento? Pues cuento un montón de cosas. Cuento pues como estrategias que a mí me sirvieron para ir mejorando, ¿no? Apoyos que yo tuve. Hablo del bullying, hablo de la hipersensibilidad, de la inflexibilidad, de situaciones de mi vida que me han ayudado, de muchos rasgos, de la literalidad, del ser sincero, de las matemáticas en mi caso, del pensar en imágenes, bueno, de todo. Entonces,
no sé, yo lo escribí por tenerlo en papel. Pero bueno, si os ayuda y queréis tenerlo, por mí sin problema. Quiero hacer una segunda parte, es mi intención, y en vez de hacer una segunda parte contando mi vida, me gustaría hacer una segunda parte contando cómo poder mejorar y dando consejos a la gente, pues tanto a profesionales como a padres, pero tengo que dar más vueltas hasta tenerlo todo estructurado y hasta tener un poco de tiempo. Por otra parte, estas son mis redes, y ahora os doy tiempo a que me podáis hacer preguntas y podamos tener aquí un poco de coloquio. Estas son mis redes. Estoy muy activa en Facebook, se llama El Diario de una Asperger. Ahí hago directos de vez en cuando, pues que os doy pie a que me podáis hacer preguntas y yo las respondo, ¿no? Es como pues una ayuda, ¿no?, que yo doy. O a veces hago mini conferencias hablando de temas determinados. Está mi blog, que ahora se llama Viviendo a un compás personalizado, que bueno, está un poco en stand-by, ¿no? No está muy activo porque me estoy centrando más en el Facebook. Pero bueno, las entradas ahí están y son de cuando yo era más, pues desde los 16 años que me lo diagnosticaron, el día siguiente empecé el blog. Pues ahí hay un montón de cosas y entradas yo creo que muy interesantes. Está, bueno, mi Instagram, y luego está en mi canal de YouTube, que ahí cuelgo todos los vídeos que hago en Facebook, o la mayoría los cuelgo en YouTube también, pues para aquellas personas que no tengan Facebook lo pueden ver en YouTube. Ahora no se llama El Diario de una Asperger, le cambié el nombre, se llama también así, Aspiel Sando, y bueno, estoy en todas las redes sociales. Y luego tengo este proyectito que estoy empezando, que se llama Inmatea. ¿Qué es esto? Como yo estudio imágenes, estoy haciendo un proyecto de enseñar matemáticas a partir de imágenes. Yo estudio matemáticas. Un proyecto de enseñar matemáticas a partir de imágenes, focalizado a personas, como si fuese una escuela de matemáticas preferente de TEA, pues focalizado en el TEA, pues para enseñar matemáticas. Abro la página web el 25 de septiembre, con poner inmatea.com, pues accedes a la página web. De momento estamos empezando, yo me doy un año de tiempo hasta que realmente todo esto esté activo, pero quizás en 2020 o algo así ya se podrían encontrar cosas chulas, publicaciones chulas, y nada, lo presento en febrero y yo creo que puede ser un proyecto interesante porque hay personas con Asperger que las matemáticas le dificultan, ¿no? Bueno, yo por mí ya dejo de hablar, si queréis, si tenéis alguna duda. Espera, que ya has preguntado antes, que me pregunte él. ¿En qué se diferencia el Asperger femenino del Asperger masculino? Buena pregunta. Pues tú sabes que en la vida en sí ya hay diferencias entre hombres y mujeres. En el Asperger ocurre lo mismo. Una mujer, o en el Asperger en mujeres, tiene más capacidad de crearse estrategias para enmascararse, ¿no? Para pasar desapercibido. Es un Asperger no más funcional, pero sí más que no se ve. El Asperger masculino es más evidente. Tú a un Asperger a un chico que tiene Asperger le puedes diagnosticar Asperger con 3, con 4 años. Las mujeres se acaban autodiagnosticando cuando tienen 50. O sea, mi diagnóstico es muy temprano. Diferencias, pues yo creo que es básicamente eso. Una mujer es más capaz de enmascararse, de imitar a la gente, de crearse estrategias para integrarse en el mundo, ¿no? Una persona un chico con Asperger tiene menos esa capacidad y se le nota más. Luego, pues eso de la hiperempatía es mucho más propio de las personas de las mujeres con Asperger. En la inflexibilidad quizás, según mi punto de vista, las mujeres con Asperger se pueden crear estrategias para ser más inflexibles, aunque luego ellas no lo sientan así, pero lo hacen. En un chico es más complicado, tiende a ser más inflexible, es más rígido, ¿no? Y luego digamos que las chicas son como un poco más funcionales, los chicos menos.
no es del todo así, obviamente hay de todo, pero por mi experiencia y por haber yo estado en grupos con gente con Asperger y ver un chico y ver una chica, los dos con el mismo diagnóstico, la chica tiene la capacidad más de relacionarse o de crearse estrategias que el chico. La base es la misma, pero la forma de llevar los rasgos y la forma de enfrentarse al diagnóstico es totalmente diferente. ¿Más o menos te he respondido? Dime. Yo quería saber, Sí. hablabas de la hipersensibilidad social, Sí. de que veías amenazas cuando la gente se movía, Sí. lo de las miradas. Sí. ¿Cómo viviste tú los patios previo al diagnóstico? O sea, cuando eras más pequeña, ¿cómo ¿Cómo que vivías los patios? en los patios del colegio y en el Sí. comedor, por ejemplo, con los ruidos? ¿Cómo viviste tú todo eso? Pues yo los recreos, más que por la hipersensibilidad, bueno, sí, era por el tema social, yo no sabía qué hacer, a dónde ir, con quién ir. Y claro, yo veía mucha gente moverse, mucha gente pues sí corriendo de un lado a otro sin entender nada, ¿no? O dos personas... No, es que es muy complicado de explicar. Si yo salgo al patio, al recreo, y veo a mucha gente haciendo muchas cosas, o yendo a un sitio, o dos personas peleándose y hay un corro y todos, no sé, no entiendo la situación y no entiendo los gestos en sí, por qué se hacen, para qué sirven y me cuesta procesar la información y lo veo como una amenaza porque me fijo mucho, no es que me moleste, es que lo veo, soy muy sensible a ¿Pero eso. te aislabas o intentabas relacionarte? Las dos cosas, las dos cosas porque yo quería relacionarme, pero claro, al no tener la capacidad o al no tener en ese momento las herramientas sociales, pues acababa aislándome porque era donde me encontraba mejor o me iba a la biblioteca o me cogía un libro, me ponía a leer, porque no sé, yo quería, pero no sabía cómo. Entonces acababa aislándome. ¿Y el comedor con...? Yo no iba al comedor, entonces no lo sé. Sí. ¿Habrías agradecido cuando ibas al ISTI o a primaria tener los patios estructurados? ¿A qué te refieres con recreo, eso? Perdón, el tiempo de recreo que hubiese sido estructurado, que ya saliese sabiendo que ibas a jugar a la comba o a lo que fuese. Vale, a mí me dices eso, pero o sea, no sé, tendrían que ser un montón de cosas. Me tendrías que decir, vas a salir a la comba con esta persona, O sea, a lo que me refiero, nosotros a veces, yo soy madre de un niño con autismo, sí. Y a veces nos suena como muy, o a mí me suena como muy protector que la hora del recreo pues esté estructurada. O sea, que mi hijo sepa que en el patio, en aquella zona se juega al fútbol y hoy le toca fútbol o que mañana le toca... No, a mí quizás lo que me hubiese ayudado es que hubiese una opción de hacer actividades que no fuesen obligatorias, o sea, que no tuvieses, pues en este momento esto simplemente que dieses pie a hacer determinadas cosas o que si tú, por ejemplo, te quisieses quedar en clase haciendo deberes o estudiando, que te pudieses quedar perfectamente. Eso en el instituto yo no podía hacerlo, yo no me podía quedar en clase. Si me quedaba en algún sitio tenía que ser en la biblioteca, pero y a veces me iba allí, pero no sé, era complicado. Sí que me hubiese gustado esa opción de poderme quedar en clase haciendo o en algún aula de convivencia, pues que hubiese un espacio, ¿no? Para estudiar, hacer tus deberes. O leer o lo que fuese, pero claro, te obligaban a salir al patio. Entonces, no sé, ese rango de actividades, pues se puede jugar a esto, se puede jugar a lo otro, pues quizás sí que me hubiese ayudado, pero volveríamos a lo mismo, vas, y si hay más gente, pues sigue habiendo esa, y sobre todo en un momento de tu vida en el que cuando tú te muestras a la gente, lo que recibes es rechazo, pues entonces es más complicado. Si no hubiese rechazo y fuese todo muy inclusivo, entonces sí que lo veo buena idea el dar pie a actividades, pero siempre que no sean obligatorias. O sea, si el niño quiere hacerlo porque así hace algo y se lo quiere estructurar él, pues perfecto, porque le va a venir muy bien. Pero si no, pues no. O si le gusta mucho leer y se quiere llevar un libro para leer y en el recreo quiere estar leyendo, que esté leyendo.
alguna ayuda de ese tipo, a mí eso me servía mucho, me llevaba mi libro o mis cosas que yo quería hacer en ese momento y estaba bien y pasaba el rato. Eso, había, sí, dime. Mira, tengo un niño de 6 años con TEA también. Y yo quiero decir que la sensibilidad convive la hipo y la hipersensibilidad. Porque, por ejemplo, se pega una leche contra una pared y hace pupa y sigue de largo, pero la leche debe ser llevada por el hospital. Y luego le pone su canción favorita y llora. Así es, entonces, por unas cosas. Bueno, ahí estamos hablando de... La tolerancia al dolor, sí. Se pega unas galletas así y no llora por golpes. Pero pone Jingle Bell, que es su canción favorita, y llora y se te acuerda. Bueno, ya, sí, eso ocurre también y son, bueno, en este caso son sensibilidades diferentes, ¿no? O sea, una persona puede ser hipersensible al ruido y ser hiposensible al tacto perfectamente. Sí, de hecho, a ver, yo me hago una mini herida de nada y de pequeña me hacía una mini herida de nada y yo ya estaba gritando ahí de dolor. Me hacía algo muchísimo más gordo y yo estaba tan tranquila. Al contrario, muchas veces me hacen análisis. Sí, pues no sé qué decirte, a ver, tampoco conozco a tu hijo, si lo conociese igual, pero no sé, sí que puede haber a veces ese tipo de combinaciones, ¿no? De ser hipersensible en un sentido y hiposensible en otro, perfectamente. Y eso, a mí no sé, yo es que soy muy, muy hipersensible, yo no soy el ejemplo ahí, pero sí que ocurre, o sea, que no te parezca extraño que eso puede ocurrir. Dime. Relacionado con esto, ¿se puede ir cambiando en la hipersensibilidad? Es decir, lo que decías del color amarillo siempre ha sido color amarillo. Sí, siempre ha sido el color amarillo y yo, esto de la hipersensibilidad es lo que digo, no viene por algo psicológico, viene por algo, porque tu mente ya funciona así, es tu cerebro, no puedes cambiar el cerebro, lo que hay que hacer son crear estrategias para llevarlo tú de la mejor manera posible. Pues yo qué sé, el que haya estos cascos, el que si tú vas al colegio puedas ir con cascos, el que si tú vas por la calle y quieres ir con cascos porque te aísla de todo, pues perfecto, que si hay luz y las gafas de sol, pero claro, la hipersensibilidad, o sea, es lo que digo, no es una enfermedad, o sea, no hay que vamos a quitarlo, ¿no? Vamos, y de hecho, yo me alegro de saber los secretitos de mis padres, o sea que no es algo que no es una enfermedad, no es algo que se vaya a curar, ¿sabes? Sí, por ejemplo, en el tema de la comida que comentabas, sí. A lo mejor si es esperable que hoy no coma esto, pero mañana podría comerlo, o es algo que crees que en general no te... Bueno, a ver, yo te cuento mi experiencia. Yo una vez que no quería comer pescado, porque no quería atragantarme y no quería notarme la espina por ahí y aunque no tuviese ninguna espina no comía pescado, luego cambié y ya empecé a comer pescado. No sé, ahora me está dando por no comer, o sea, como carne, pero no la estoy comiendo y cada vez que toca de comer carne, pues a veces me la como porque tengo hambre y no hay otra, pero no me gusta, pero luego me dará por otra cosa, no sé. Es que somos tan diferentes uno de otro que es que hacerlo todo tan genérico es muy complicado. Dime. A ver, mi hijo, por ejemplo, es hiposensible en casi todos los sentidos, incluido el propioceptivo y el vestibular, pero sí que tiene hipersensibilidad a determinados sonidos. Y yo creo que es como una especie de hipersensibilidad asociativa, porque asocia determinados sonidos a sensaciones desagradables o a cosas desagradables que a él le han ocurrido. Por ejemplo, no podemos ducharnos en estos momentos en casa porque, o sea, intentamos ducharnos cuando él no esté o cuando él esté dormido, porque él no distingue cuándo le toca ducharse y lavarse la cabeza y cuándo no.
con lo cual ha generalizado la fobia al sonido de la ducha, y es igual que sea él el que se ducha como que sea otra persona que se está duchando en casa. Pero, ¿y le gusta ducharse? No le gusta lavarse la cabeza. Lavarse la cabeza bueno, pues es... Pues si no le gusta, igual cada vez que alguien le ve a ducharse, se recuerda ese momento y claro, no... Claro, él asocia el sonido, es que ya no es solo el sonido de la ducha, es que ahora nos oye correr la cortina de la ducha y ya empieza a llorar, porque es la cadena de sonidos que claro, asocia a ese momento. Dios mío, sí. Puedo sentir el agua en la cabeza. Pues igual podría existir una hipersensibilidad que se llama hipersensibilidad asociativa, no sé. Si nos ponemos a dar nombre a todo, pues podría haber un montón de cosas. Pero sí, a mí eso sí que me pasa. Sí, o sea, yo sí digo, uy, qué incómodo. Lo que pasa que, no sé, tengo más capacidad, pues digo, vale, pues está ocurriendo, pues yo soporto el momento, ¿no? Pero... ¿Y cómo, sin interiorizarlo tú, o sea, desde fuera, desde una persona que no seas tú, sí. ¿Qué tipo de ayuda hubieses necesitado? No sé si es que sí, te explicas, sé lo que quieres decir, pero no, es que no tengo ni idea. Vale. O sea, es que yo no soy psicóloga, no he estudiado, No, pero no eres psicóloga, pero también aportas. Sí, pero es que no lo sé, pero bueno, yo creo que, claro, yo a veces pienso, esto nos pasará a todos y luego me doy cuenta de que solo me pasa a mí. Pero, no sé, yo imagino que si a ti no te gusta nada el olor, yo qué sé, de los caballos, pues cada vez que haya una conversación de caballos o algo te sentirás que igual no os ocurre, pero a mí eso me pasa. Si, pues, cada vez que en la tele no me gusta a mí las violencias ni nada, pues cada vez que hablen de algo relacionado con el tema de la violencia, a mí me pone mal cuerpo. No es exactamente lo mismo que lo de la ducha, pero se asemeja. Y no sé, pues no sé qué decirte. Pero que estés tranquila porque o sea, puede ocurrir. A mí yo le pasaba cuando lo duchaba la cabeza, gritaba, como si estuvieran asesinando. Es que a mí me encanta el agua, entonces a mí me pasa lo contrario. Vale, solo la ducha, se ducha solo, poco a poco, un día gritando, luego o gafas de bucear, porque no le puedo tener que se le mojen las pestañas. Sí, pues no sé. Muy bien, pues bueno. Espera, la última y vamos a eso. Una curiosidad. Sí. Antes has dicho que el color amarillo. Sí. Intentas. Sí. Sí. Yo ayer iba vestida de amarillo. Fíjate si vengo hoy. Bueno, pues yo a las charlas vengo así, digo, a ver, ¿eres consciente de que una persona puede venir de amarillo? Yo este vestido lleva tonos de amarillo y no... Quiero decir que yo me hubiera sentido mal, a mí me hubiera gustado saberlo antes, porque, no sé. Es lo que ha dicho antes, que ha dejado su amigo Asperger de la... Claro, para mí Asperger no existe. No, o sea, y luego a ver, es lo que digo, tampoco puedo yo hacer que el mundo se adapte a mí enteramente. No, pero si a lo mejor a mí, si yo hubiera venido amarillo, no sé. Sí, es una curiosidad mía, ¿no? Porque ayer estaba... A ver, obviamente, si va habiendo cada vez más estímulos que a mí me cuesta canalizarlos, pues cuantos más haya, más complicado me va a ser dar la charla. Pues si ahora tengo que canalizar, por ejemplo, las luces, que no es nada malo, que la persona que haya cedido este espacio no se tiene que sentir mal por tener estas luces. Yo soy la persona que tiene que ser consciente de que esto me puedo encontrar con esto y soy la que lo tiene que canalizar porque es mi hipersensibilidad. Una persona no puede canalizarlo por mí. Entonces, que si... Igual no dando la charla, pero que si tú me hubieses hablado y llevases esto de amarillo sí que me hubiese costado entenderte.
porque tienes ahí un estímulo que a mí me produce incomodidad, pero no te tendrías por qué sentir mal porque, no sé. A ver, la próxima vez, si quedamos y tal, y haces el esfuerzo de no venir en amarillo, pues... Sí, ya lo sé, ya lo tengo claro. Pero en el momento no lo sabías, pues no pasa nada. Muy bien, pues vamos a agradecer a Elsa con un pequeño detallito por parte de Autism for Good. Gracias. Y les doy una gran noticia, porque seguramente se quedan con muchas dudas, muchas inquietudes, pero para eso está el libro de Elsa. Entonces, los invitamos a que, si quieren comprarlo, vale 10 euros. Igual se lo pueden llevar firmado, si quieren. Tenemos agua, las pulseras también son cortesía. Así que lo que haríamos, si te parece bien, Elsa, es la persona que esté interesada puede venir, comprar el libro y... yo lo dedico. Y que se lleven firmado una vez. ¿Y quien ya trae el libro de casa, se lo firmarías? Sí. Así que aplaudimos todos para Elsa, por favor. Gracias. Muchas gracias. Y gracias por estar aquí.